En la segunda cara vamos a encontrar información ya que se usa en el diseño. En la primera columna, el peso, los criterios de compacidad que sirven para clasificar las secciones. Esto tiene que ver mucho con problemas de la inestabilidad local que pueda tener la sección. Luego tenemos las propiedades con respecto al eje X, el eje Y, las propiedades elásticas que son el momento de inercia, el módulo de sección elástico, el radio de giro, el módulo de sección plástico, tanto en X como en Y. Luego tenemos este valor RTS que lo vamos a usar a continuación, que es un radio de giro, h sub 0 que es la distancia que existe entre los centros de las alas, y por último tenemos las propiedades torsionales, J y CW. Toda esta información se debe usar en el diseño de una viga, de una columna, como vamos a ver a continuación. ¿Estamos? Entonces miren, esta es la referencia básica, este manual. Felizmente ahora tenemos la posibilidad de manejar toda esta información en la computadora, ¿no? O sea, no hay necesidad de imprimir todo el manual para tener la herramienta de diseño, ¿no? Bueno, creo que con eso termino esto de la explicación de esta cosa del manual. Miren, nos hemos quedado acá, hemos visto las secciones estructurales, acabo de mostrarles esas tablitas. Antes de que se me vaya, disculpen. En la parte 2 estamos viendo, o vamos a encontrar las tablitas esas que les he mostrado también, en las que se van viendo el tipo de acero que se usa para la fabricación de una determinada forma estructural. Tenemos la tabla 2.3, esta ya está en un tamaño un poquito más legible que la que aparece en la diapositiva. La tabla 2.4, la tabla 2.5, que son las que, digamos, deberían imprimirse, supongo yo, si es que se piensan dedicar al diseño, para tenerlo ahí a la mano, ¿no? Bueno, no hay más que dar con esto. Ahora miren, rapidito pasamos esto de la filosofía de diseño y entramos al diseño de vigas. Recordar, ¿no? En algún caso y en otro caso a tratar de entender cómo se hace el diseño de vigas. Bien, en estas especificaciones ISC a partir del 2005 hacia adelante se han establecido dos métodos para hacer el diseño de los elementos estructurales. Tenemos el método de diseño por resistencia admisible y el método de diseño por estados límites, llamado LRFD, como es el acrónimo de Load and Resistance Factor Design, diseño por factores de carga y resistencia. Entonces, a partir de la edición de 2005 hacia adelante tenemos la posibilidad de escoger cualquiera de estos dos métodos para hacer el diseño de las estructuras metálicas. Nosotros vamos a implementar el LRFD porque es el método más confiable, tiene un tratamiento estadístico de mayor fiabilidad que el método de diseño por resistencias admisibles. Bien, aquí me he equivocado en las ecuaciones. Por favor, si tienen el PowerPoint, esto debió quedar para acá y esto hacia arriba, ¿no? En el método de diseño por resistencia admisible, la resistencia nominal se divide entre un factor de seguridad, ¿no? Y en el método de diseño por estados límites, la resistencia nominal se multiplica por un factor de resistencia, que es menor siempre que la unidad, y luego ese valor se compara con una resistencia requerida incrementada o la fuerza actuante incrementada. No, esto está bien, disculpen aquí, a ver, ya vino
esto de aquí está mal. Aquí hay tal vez en el momento de ir copiando los términos se me ha pasado. Sí, pues aquí está. Bien, entonces, no se olviden de trasladar esto hacia arriba. ¿Ya? Y aquí hay una descripción del factor de seguridad, que es el término que está acá en el denominador. Es un factor que toma en cuenta las desviaciones entre la resistencia real y la resistencia teórica, las divisiones entre la carga real y la carga nominal. La carga nominal es aquella que se obtiene a través del metrado de cargas, y las incertidumbres del análisis en la transformación de las cargas en solicitaciones, y de la forma del modo de falla y sus consecuencias. En cambio, el factor de carga es el que considera las desviaciones de la carga real respecto a la carga nominal, las incertidumbres en el análisis que transforman las acciones en solicitaciones, y la probabilidad de que más de una carga extrema ocurra simultáneamente. Luego tenemos el factor de resistencia, es un factor que toma en cuenta las inevitables desviaciones de la resistencia real respecto a la resistencia teórica y de la forma de modo de falla y sus consecuencias. Aquí, como les mencionaba, que hay un pequeño desorden en la presentación, pero bueno, voy a tratar de corregir esto aquí. Miren, como mencionaba, hay dos métodos de diseño: el método de diseño por resistencia admisible. En este método de diseño por resistencia admisible, el esfuerzo actuante, ¿no?, o la resistencia requerida calculada en condiciones de cargas en servicio, tiene que ser menor o igual que la resistencia admisible, la cual se obtiene dividiendo la resistencia nominal entre un factor de carga, un factor de seguridad, ¿no? Se llama el factor de seguridad. Bien, con este factor de seguridad se toma en cuenta, como ven en la parte inferior, todas las incertidumbres que se puedan tener con respecto no solamente al cálculo de la resistencia, sino también al cálculo de las fuerzas de diseño, como se indica ahí. Luego tenemos el otro método de diseño, que es el LRFD, que es el método de diseño por estados límites o factores de carga y resistencia. Aquí la resistencia requerida, calculada con cargas incrementadas, tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño. En esta ecuación, Phi se llama el factor de resistencia. Ese factor de resistencia, como se indica ahí, toma en cuenta todas las incertidumbres que se tienen con respecto al cálculo de la resistencia del elemento estructural, ¿no? La resistencia requerida, el RU, se obtiene incrementando las cargas nominales, ¿no? La carga nominal, y el factor que incrementa se llama el factor de carga, y como ven, el factor de carga toma en cuenta todas aquellas incertidumbres que se tengan con respecto al cálculo de las solicitaciones de diseño. Rn, como ya sabemos, representa la resistencia nominal. Bien, entonces, que quede así, ha habido, como les digo, hay una pequeña confusión con respecto a los términos. Vamos a tratar de impulsar el método de diseño por estados límites. ¿Cuántos estados límites se consideran en este? Pero bueno, lo pondremos acá, ¿no? En el diseño por estados límites hay que considerar dos estados límites: el estado límite de resistencia, que está asociado a la seguridad estructural, y el estado límite de servicio, que está asociado a la serviciabilidad de la construcción, es decir, que ésta preste, digamos, el servicio de manera adecuada, sin presentar grandes deformaciones o vibraciones. Entonces,
Este estado límite de resistencia tiene que ver con el concepto de la seguridad estructural, resistencia, y esto tiene que ver básicamente con el control de las deformaciones, rigidez y las vibraciones. Vamos a tener que siempre en el diseño considerar estos dos estados límites. Para calcular el primer término se llama la resistencia requerida. O la carga actuante, como quieran llamarlo. La resistencia requerida, como lo he puesto por acá, se obtiene incrementando las solicitaciones nominales o las cargas nominales. Y también hay que considerar en el cálculo de la resistencia requerida la probabilidad de que varias cargas actúen de manera simultánea. Entonces, esa probabilidad se maneja mediante la definición de varias hipótesis de carga. Cada una de ellas corresponde a una situación que se pueda presentar durante la vida útil de la construcción, y se supone que son valores máximos que ocasionan que el elemento o la estructura desarrolle su resistencia, ¿no? Entonces, como ven, hay que considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones de carga. Los términos son los siguientes. Los números que aparecen a la derecha, a la izquierda de la letra corresponde al factor de carga. La letra corresponde a una carga específica, por ejemplo D, como todos conocemos, corresponde a la carga viva, a la carga permanente. L corresponde a la carga viva, carga viva de piso, creo que habría que apuntarlo. L, carga viva de piso. LR es carga viva de techo. ¿Se acuerdan que en la mañana hemos hablado de estas dos cosas? Luego tenemos S, es lo que corresponde a la nieve. R es el encharcamiento, el almacenamiento de agua en el techo. Esto es una carga de lluvia, granizo, podría también considerarse. El W, creo que ya está por descontado, es la fuerza que corresponde al viento, y E es el sismo. Bien, entonces, esas son las combinaciones de carga que debemos considerar en el diseño de una estructura metálica. Recuerden que estamos tratando de implementar el método de diseño por estados límites, el RFD, y en ese método de diseño se usan estas combinaciones de carga. Y si ustedes quieren implementar el método de diseño por resistencia admisible, las combinaciones de carga aparecen abajo, y como ven, en algunas de ellas desaparece el factor de carga y las cargas se toman con sus valores nominales. Luego aparecen unos números a la izquierda de cada letra. Eso corresponde o tiene que ver con la probabilidad de que los efectos máximos de diferentes cargas ocurran de manera simultánea. Entonces, como hay poca probabilidad, esa probabilidad se maneja mediante la reducción de la intensidad de la carga. Igual aquí los términos son similares a los que aparecen en el método de diseño por estado límite. Entonces, aquí, insisto, ha habido un error, vamos a tener que corregir esto. Son dos los métodos de diseño que se implementan en estas especificaciones: el de esfuerzos admisibles, la resistencia admisible, y el método de diseño por estados límites, ¿no? Hay un tercer método que, digamos, no se usa mucho para el diseño de edificios, más bien para naves industriales, que es el método de diseño plástico, ¿no? Que también está recogido aquí en algunos artículos, ¿no? Para aplicar el método de diseño plástico hay que estar en condiciones de manejar métodos de análisis un poco refinaditos, ¿no? Bueno, aquí he puesto
dos ejemplos que nos podrían ayudar a ver cómo se aplican estas cositas que acabo de ver. Los factores de resistencia, digamos, se tienen que ir manejando en el cálculo de la resistencia de cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa por ahora es manejar principalmente los factores de carga y cómo se calcula la solicitación de diseño, o lo que le llamamos la resistencia requerida. Entonces, como ven, dice, va a colocarse vigas de acero estructural a cada 11 pies entre centros bajo una losa de piso de concreto reforzado, si ellos deben soportar una carga de trabajo de 90 libras pie cuadrado, PSF, y una carga viva de trabajo de 80 PSF, libras pie cuadrado. Determine la carga uniforme factorizada por pie que cada viga debe soportar. De carga por unidad de superficie, más o menos es equivalente a 100 kilos por cada metro cuadrado. Entonces, si hablamos de 80, estaríamos hablando de más o menos 400 kilos por cada metro cuadrado, es grande, ¿no? Y si hablamos de 90, bueno, ya habría que hacer la relación, ¿no? 90, casi 500 kilos metro cuadrado, ¿no? Bueno, miren, voy a aprovechar acá para ir haciendo ya algunos cálculos preliminares. La trama estructural está así. Las vigas de piso, ¿se acuerdan? Se dibuja de este modo, y se pueden colocar así para indicar que están regularmente espaciadas. Y se acuerdan, esto es para, digamos, mostrar que ahí se tiene que unir la viga de piso a la viga principal mediante una conexión simple. Y aquí luego los voy a esto así. Esto continúa, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, a la izquierda y a la derecha. Ahora que hay más vigas de piso. Y aquí vamos a colocar ese triangulito. ¿Se acuerdan qué significaba ese triangulito? Conexión rígida, ¿no? Aquí vamos a colocar conexión simple. Conexión simple. Conexión simple. Y por acá conexión rígida. Así queda, ¿no? Esto viene a ser la planta, se sobreentiende de esa construcción. Y las vigas de piso están a cada 12 pies, es decir, la separación centro a centro de las vigas es de 12 pies. 12 pies. La carga muerta, BWD, es de 90 libras pie cuadrado. Y la carga viva es de 80 libras pie cuadrado. Nos piden cuál es la carga por unidad de longitud que debe considerarse en el diseño de la viga de piso. El ancho tributario de cada una de las vigas de piso, ¿de cuánto sería? De 12 pies. Este sería el ancho tributario de la viga de piso. Entonces el ancho tributario B sería de 12 pies. La viga de piso debe diseñarse considerando criterios de diseño sísmico. No, porque no forma parte del sistema resistente a cargas laterales, ¿no? Como está articulado en ambos extremos, no forma parte del sistema resistente a carga lateral. Esta viga de acá,
que forma el pórtico debe diseñarse considerando fuerzas sísmicas? No, porque está articulada en ambos extremos y no forma parte del sistema resistente a cargas laterales, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién debe absorber en esta dirección la acción del sismo? Probablemente un muro de concreto armado, un muro de albañilería o un pórtico arriostrado, ¿se entiende? Y en esta otra dirección, bueno, en esta otra dirección, al generar la conexión rígida entre la viga y la columna, estoy aceptando que en esta dirección la viga y la columna van a formar parte del sistema resistente a cargas laterales. Entonces, miren, en esta dirección no forman parte del sistema resistente a cargas laterales, y en esta dirección sí forman parte del sistema resistente a cargas laterales. Y esa condición debe quedar establecida en el programa de diseño estructural. Entonces, los programas tienen capacidad para hacer esa diferenciación, decirle, miren, en esta dirección forma parte del sistema resistente a cargas laterales y en otra dirección no forma parte. Eso probablemente tiene, digamos, cualquier programa, ¿no? Bueno, entonces, en el diseño, como no forma parte del sistema resistente a cargas laterales, solo deberíamos considerar las cargas de gravedad, ¿no? En este caso es carga muerta y carga viva. Bien, entonces de las combinaciones de carga habrá que seleccionar aquella que resulte dando las mayores fuerzas de diseño, y como ven sería la segunda combinación en la que interviene la carga muerta y la carga viva con sus máximos factores de carga. Entonces, de todas las combinaciones seleccionamos esta, que es 1.4 dd más 1.2 dl más 0.5 dlr o s o f. Estos términos no existen y la combinación de carga nos queda 1.4 dd más 1. Aquí es 6, disculpen, no se me ha ido 1.6 dl. Entonces, con esta combinación de carga debemos calcular la solicitación de diseño. No hay otra más que dé una fuerza mayor que la que estoy indicando, ¿no? No hay otra combinación de carga que nos dé una intensidad de fuerza mayor que la que he seleccionado. Entonces diremos W será 1. Aquí es 1.2, disculpen, ¿no? No sé qué me pasa, parece que haber dormido un poquito me he hecho mal. Es 1.2 de D más 1.6 de L. Entonces será aquí así de 1.2 de 90 más 1.6 de 80. Esto nos dará carga por unidad de superficie. Y si lo multiplicamos por 12 pies, lo que obtenemos es carga por unidad de longitud, ¿no? Entonces hacemos las operaciones y luego seguramente vamos a llegar a obtener el valor que ahí se indica, que es de 2.832 kilolibras por pie. Entonces la viga de piso, como mencionaba en la mañana, se debe diseñar como una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida. En este caso tendrá una intensidad de 2.832 kilolibras pie, ¿no? Así queda, ¿no? Aquí he hablado de varias cosas que espero vayan tomando nota o vayan recordando. Primero, si el elemento estructural se une al resto de estructuras mediante una conexión simple, ya deja de formar parte del sistema resistente a cargas laterales, y ese elemento debe diseñarse solo considerando las cargas de gravedad. En el caso de la estructura metálica se van a presentar situaciones como las que relataba anteriormente, que en una dirección probablemente ese elemento no forme parte del sistema resistente a cargas laterales, pero en otra dirección podría ser que ese elemento forme parte del sistema resistente a carga lateral. Cuando se usa un programa hay que estar en condiciones de indicarle al programa esta situación, decirle, mira, diseña pero bajo estas condiciones, ¿cierto? No es cuestión nada más de ingresar al programa y correr y se acabó el asunto, ¿no? Uno tiene que configurar adecuadamente el programa.
En los programas aparecen esto, ¿no? Dice, por ejemplo, es y x, o non es y, non es y, x. Cuando pongo es y, significa que en la dirección x forma parte del sistema resistente a cargas laterales, ¿no? Y acá non es y es que no forma parte, por ejemplo, ¿no? Eso habría que ver, ¿no? O hay otros términos que probablemente eso depende del software que se use, entonces hay que estar pendiente ahí, los manuales, para revisar cuál es la forma de manejar lo que acabo de mencionar. ¿Estamos? Bien, ¿lo puedo borrar esto? ¿Se puede? El segundo ejemplo acá dice: las fuerzas axiales en un miembro diagonal de una armadura de techo se calcularon como 200 kilolibras de carga muerta, 50 kilolibras de carga viva de techo, 180 kilolibras de carga de nieve, 100 kilolibras de carga de lluvia, más menos 160 kilolibras de viento y más menos 60 kilolibras de sismo. Para este caso, las fuerzas de tensión se consideran positivas. Dice, determine la resistencia requerida del miembro en tensión usando las especificaciones LRFD. Bien, entonces, supongo que algunos se sorprenderán, pero ¿por qué una armadura se diseña considerando el sismo? No, es que a veces la armadura se transforma en una gran viga y se une rígidamente a la columna y forma parte del sistema resistente a cargas laterales. Es un sistema que no hemos visto, pero que por ahí pueden ubicar en internet, que es muy eficiente. Lo malo es que la altura de este piso crece en exceso, ¿no? Digamos que acá tenemos esa situación. Aquí, bueno, la armadura unida de modo rígido con la columna, y tenemos por acá así. Aquí, por ejemplo, miren, cuando se tiene este sistema, la idea es alejar el daño de las zonas más débiles de la estructura. Entonces, ¿cuáles son las zonas más débiles? Son las conexiones. Entonces, se diseña a propósito el elemento fusible por acá. Entonces, una de estas barras intencionalmente se hace que falle durante un sismo, ¿no? Alejando el daño de las zonas más débiles de la construcción. Entonces, por acá se ha hecho el análisis. Tengo esta diagonal, podría decir la diagonal AB, y en esa diagonal AB se han obtenido las siguientes fuerzas de diseño, ¿no? Cuando se trata de fuerzas concentradas, estas se denominan con la letra P mayúscula y luego con los índices D cuando se trata de carga muerta, 200 kilolibras. Luego tenemos la carga viva de techo. ¿Se acuerdan? La carga viva de techo es diferente a la carga viva de piso. La carga viva de techo tiene esta denominación LR. Entonces aquí colocaríamos PLR. Y es de 180 kilolibras. No, disculpen, de 50 kilolibras. De 50 kilolibras. 180 kilolibras de carga de nieve. La nieve le puso el nombre de S, es de 180. Luego tenemos la carga de lluvia. La lluvia le pusimos R del inglés rain. Rain es lluvia. Pues tenemos PR de 100 kilolibras. Y el viento que genera una carga de compresión y tracción de más o menos 160 kilolibras, ¿no? Y el sismo, que también genera una fuerza de tracción y compresión de más o menos 60 kilolibras. Como se indica aquí, el signo más es tensión y el signo menos es compresión.
Bien, esas son las fuerzas de Iceta. La diagonal esta está traccionada bajo la acción de las cargas de gravedad de LR, nieve y lluvia. Ya cuando viene el viento y el sismo, bueno, en ella se introduce fuerza de tracción y compresión respectivamente. Entonces acá sí no es fácil identificar cuál es la combinación más desfavorable. ¿Qué tal si la pizarra esta la pongo al centro para...? Entonces miren, aquí habría que valorar cada una de las combinaciones de carga. La primera combinación dice es 1.4 de D. Entonces aquí para esta combinación vamos a tener un valor de PU que sería 1.4 de 200, ¿no? Y lo que resulta. Para la segunda combinación es 1.2 de D, 1.2 de D, más 1.6 de L, más 0.50 de LR o S o R. Es decir, cuando decimos O, es o tomo uno o tomo la otra, pero no puedo tomar las tres de manera simultánea. Lo que me dice esta combinación es que estas tres fuerzas no pueden ocurrir de manera simultánea. Se da una, pero no se da la otra, ¿no? Y aquí el asunto va a comenzar a quedar así. Primero consideremos 1.2 de 200 más 1.6 de 0. No hay carga viva de piso, es 0. Más 0.5 de la primera, 0.5 de 50. Recuerden, no actúan de manera simultánea. 1.2 de 200 más 1.6 de 0 más 0.5 de S, que es 180. Luego tendremos acá 1.2 de 200 más 1.6 de 0 más 0.50 de 100. Notarán que como lo que se está buscando es la mayor carga axial de tracción y compresión, probablemente, entonces la máxima carga de tracción se estaría presentando por ahora en esta combinación de carga, ¿no? La siguiente combinación de carga sería U igual a 1.2 de D más 1.6 de EDR o S o R y más 0.50 de L o 0.80 de W. Y aquí, como van a ver, comienzan a salir una serie de cargas axiales. Primero, consideremos la carga muerta más una de estas cargas actúan con el viento, luego la otra carga con el viento y la otra carga con el viento y el viento en tracción, y luego tendríamos que considerar el viento en compresión, es decir, quedaría así: 1.2 de 200 más 1.6, LR es 50, más 0.80 del viento, el viento es 160 en tracción. Luego 1.2 de 200 más 1.6 de 180 más 0.80 de 160. Luego vendrá 1.2 de 200 más 1.6 de 100 más 0.80 de 160. Entonces con esto hemos agotado cada una de estas con el viento. Si hubiese habido también carga vía de piso, entonces primero con cada una de estas con la carga vía de piso y luego cada una de estas con la carga de viento. Entonces comienzan a aparecer una gran cantidad de valores. Acá 1.2 de 200 más 1.6 de 50 más 0.80, y ahora consideremos el viento en compresión, menos 160.
C0. Y luego acá 1.2 de 200 más 1.6 de 180 más 0.80 de menos 160. Y por último 1.2 de 200 más 1.6 de 100 más 0.80 de menos 160. Bien, miren, entonces comienzan a aparecer una serie de valores. Como ven, recién estamos en la tercera combinación de carga, luego faltaría, digamos, utilizar las otras combinaciones de carga. Bien, ya no lo hago porque si no nos pasaríamos toda la tarde tratando de calcular todo lo valor, ¿no? ¿Qué? Dígame. Acá en la diapositiva dice 0.5 en W. 0.50, sí. Aquí está 0.50, no, aquí es 0.5 de L más 0.80, ¿no está así? Ah, sí, es 0.50 ese, ¿no? Sí, está bien, aquí me he equivocado, tiene razón acá, el ingeniero es 0.50 y habría que colocar acá 0.50, ¿no? Esto es 0.50, 0.50, 0.50, 0.50, 0.50 y 0.50. Lo que pasa es que me parece que aquí en una edición de las especificaciones ACE, esto viene del ACE, este valor era de 0.80, por eso en mi cerebro ha quedado este 0.80, ¿no? Voy a revisar esto, los valores, las combinaciones que aparecen en la diapositiva, los he jalado directamente de las especificaciones, así que suponen estar bien, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, aquí hay que valorar cada uno de estos valores y probablemente vamos a obtener una carga axial máxima en tracción y un PU máximo en compresión. Y la idea sería primero diseñar esa barra probablemente por compresión, porque ese es el efecto más dañino sobre la barra, y luego verificar la resistencia a la tracción, ¿no? Lo que, insisto, vamos a tener estos dos valores no suceden de manera simultánea, primero se va a presentar la máxima tracción y luego la máxima compresión. Entonces la barra debe tener tanto resistencia a la tracción como resistencia a la compresión. Lo que se hace en estos casos cuando aparecen estos valores siempre es diseñar por compresión, porque es la solicitación más complicada, la que requiere mayor sección transversal, y luego se verifica por tracción. Digamos, la cantidad de acero requerida por tracción es muy inferior a la cantidad de acero requerida por compresión. ¿Estamos? Bien, entonces así se calcularían las resistencias requeridas, las fuerzas actuantes. Insisto, aquí falta aún valorar otras combinaciones de carga. La idea es valorar todas y luego de todas ellas tomar la que me dé la máxima fuerza de tracción y la máxima fuerza de compresión. ¿Estamos? Entonces, creo que a partir de este instante ya podemos ingresar un poquito a recordar en algunos casos cómo se hace el diseño de una viga de acero, y como el tiempo ya se nos va cortando vamos a tener que ir haciendo algunos ajustes al desarrollo del curso. Estas diapositivas tampoco son de mi autoría, son desarrolladas por el AISC o en el AISC, para hacer un poco más fuerte con los términos. Y tiene, digamos, todo lo que debemos considerar en el diseño de una viga. Aquí se rompió el enlace, luego tenemos que entrar, creo, a cada una de las plantillas de manera separada, ¿no? Bien, entonces lo que tengo aquí es una vista general de todos los aspectos que debemos considerar en el diseño de una viga.
Vamos a ver acá y entremos por acá. En el archivo que les he pasado, que se llama AIDS, en la carpeta PDF encontramos las especificaciones AISC de 2010. Mañana hice referencia a estas especificaciones. Se trata de la fuente de todo lo que corresponde al diseño de estructuras metálicas. Especificaciones ANSI, AISC 360, ¿se acuerdan? El 341 es para diseño sísmico. Para construcciones de acero, versión español, ha sido traducida en Argentina y en parte en Chile estas especificaciones. La institución que hice mención en la mañana, al acero, el ILAFA. Y estas especificaciones tienen este contenido, ¿no? El capítulo A tiene las disposiciones generales, capítulo B, los requerimientos de diseño, el capítulo C, diseño para estabilidad, el capítulo D, diseño de miembros en tracción, el capítulo E, diseño de miembros en compresión, el capítulo F, diseño de miembros en flexión, que es lo que tenemos que revisar. Vamos a entrar a ver vigas, y así podemos seguir viendo, mire, diseño de miembros en corte, diseño de miembros en esfuerzo combinado, diseño de secciones compuestas. Por acá en el otro que nos interesa conocer, el otro capítulo es el capítulo J. Miren, lo básico aquí es manejar estos capítulos, ¿verdad? Los indico y los señalo para que ustedes lo revisen, conocer las especificaciones para aplicar. El capítulo A, de todas maneras, el capítulo B, el capítulo C, el D, el E, el F y el capítulo J. Esos son tal vez los capítulos más importantes que tienen estas especificaciones y las que hay que conocer. El resto de cosas se va manejando alrededor de estos capítulos. Revisemos brevemente lo que corresponde al capítulo F, que es el diseño de miembros en flexión. Dice, en este capítulo abarca el diseño de miembros orientados por flexión simple en torno a un eje principal. Para flexión simple, el miembro es cargado en un plano paralelo al eje principal que pasa a través del centro de corte o es restringido al giro en los puntos de carga y los apoyos. A ver, miren, en una sección que tiene simetría doble, como es la sección que comúnmente se usa en las construcciones metálicas. Tenemos X y por acá Y. Estos son los ejes centroidales. En una sección que tiene simetría doble, los ejes centroidales además son los ejes principales. ¿Se acuerdan qué significa eje principal? Son aquellos ejes alrededor de los cuales se presentan los máximos y mínimos momentos de inercia. En una sección que tiene simetría doble, el centro de corte se ubica en la intersección de los ejes centroidales. Por acá está el centro de corte. Ahí está el centro de corte. ¿Y qué es el centro de corte? Debe ser aquel punto por el cual deben pasar el plano que contiene las cargas a fin que la viga solo tenga flexión simple o probablemente flexión compuesta. ¿Estamos? A ver, si tenemos esto así, ¿ve? Recuerden que el centro de corte se encuentra aquí, en la intersección de los ejes centroidales. Cuando el plano que contiene a la carga es paralelo a uno de los ejes principales, entonces este es el plano que contiene la carga, está, digamos, además está contenido en el plano o en el eje Y, o contiene el eje Y, ¿no?
y como ven este plano pasa por el centro de cortante. Entonces aquí se va a presentar flexión simple y la flexión va a ser con respecto al eje X, M o X. Igual puede suceder acá. El eje X, el eje Y, y ahora el plano que contiene a las cargas es paralelo a uno de los ejes principales o a un eje centroidal y además pasa por el centro de cortante. En este caso también se presenta flexión simple y el momento va a estar con respecto al eje Y. Entonces esos son los casos de flexión simple, ¿ya? Entonces el plano que contiene las cargas debe ser paralelo a uno de los ejes principales y además debe pasar por el centro de corte. El centro de corte está por acá. Cuando el plano que contiene a las cargas ya no es paralelo a uno de los ejes principales, pero pasa por el centro cortante, es decir, aquí está la carga. La carga la puedo identificar como W, no es una carga distribuida, sino son una serie de fuerzas que están contenidas en ese plano. Y acá miren, este ángulo es un ángulo θ. Entonces acá, como ven, esta fuerza se puede descomponer en una fuerza paralela al eje Y y en una fuerza paralela al eje X. Aquí vamos a tener flexión esviada, le llaman algunos, ¿no? O flexión compuesta. Aquí vamos a ver momentos con respecto al eje X y momentos con respecto al eje Y. Bueno, entonces luego podemos tener esta otra situación en la que el plano que contiene a las cargas ya no es paralelo a uno de los ejes principales y además ya no pasa por el centro de cortante. Por ejemplo acá, miren, la carga está por acá y como ven su línea de acción ya no pasa por el centro de corte. Entonces en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente. Va a haber flexión con respecto al eje X, flexión con respecto al eje Y y va a haber flexión alrededor del eje longitudinal de la barra, es decir, va a haber torsión. La componente horizontal, esto se descompone y luego se traslada al centro de corte. Ese traslado genera un momento, en este caso en sentido horario, que va a tender a que esa sección gire, ¿no? Y ese giro es obviamente torsión. Les muestro esto porque es muy básico en el sentido del detallado, sobre todo la estructura. Las secciones W son muy fuertes cuando se doblan con respecto al eje X, o también tienen cierta resistencia cuando se doblan con respecto al eje Y. El eje X es el eje fuerte, el eje Y es el eje débil. Entonces tienen una buena resistencia a la flexión con respecto al eje fuerte y una baja resistencia a la flexión con respecto al eje débil. Pero la resistencia a la torsión de estas secciones es casi nula, es despreciable, para ponerlo así. Entonces sería mal negocio desde el punto de vista del diseño estructural que se cargue la viga de modo tal de introducir torsión en ella. Para restringir la rotación lo que hay que hacer es detallar adecuadamente la viga. ¿Cómo se detalla? Como se indica por allá, hay que restringir ese giro. Para restringir ese giro entonces hay que colocar aquí elementos transversales, ¿no es cierto? Colocamos por acá un elemento transversal que restrinja la posibilidad de la rotación de la sección. Entonces la torsión se puede eliminar a través de un detallamiento apropiado. Bueno. Listo, entonces miren,
cuando se diseña pensando en que la viga puede estar entrando en flexión con respecto al eje X, eje Y, se evita en la medida que se pueda el efecto de la torsión. No debe cargarse en torsión una viga de acero, ¿no? Porque tiene, como indico, una baja resistencia a la torsión. Luego miren, acá tenemos el contenido de este capítulo F. Hay unas disposiciones generales y luego dice F2, miembros compactos de sección H de simetría doble y canales flectados en torno a su eje mayor, es decir, flexión solo con respecto al eje X, miembros de sección H, W, de simetría doble con alas compactas y alas no compactas o esbeltas flectadas con respecto a su eje mayor, otros miembros de sección H flectados en torno a su eje mayor, F5, dice miembros de sección H de simetría doble y simple con almas esbeltas flectadas en torno a su eje mayor, F6, miembros de sección H y canales flectadas en torno a su eje menor. Entonces, aquí hay, como ven, una serie de cositas y cada una de estas cositas lo que nos proporcionan son ecuaciones. Hay una ecuación que permite calcular la resistencia de una viga en estas condiciones, ¿verdad? Cuando se flecta con respecto a su eje mayor o cuando se flecta con respecto a su eje menor, y en diferentes condiciones. ¿Estamos? Entonces, por ponerlo así, hay como casi 12 ecuaciones que me permiten calcular la resistencia de una viga. En el caso cuando tenemos vigas de secciones en T, en ángulos, barras rectangulares y circulares. ¿Estamos? Entonces, hay un montón de ecuaciones que revisar, pero de ese montón nosotros vamos a ir reduciendo a unas cuantas, que son las más utilizadas, y esas cuantas se deducen de este modo. Se tienen que clasificar, y se clasifican en 3 grupos. Hablamos de secciones compactas, secciones no compactas y secciones esbeltas. Bien, estos son los 3 tipos de secciones que se usan en vigas. Para hacer esta clasificación se usa un parámetro que se llama lambda. Si lambda es menor o igual que lambda p, estamos en secciones compactas. Si lambda es mayor o igual que lambda p, pero menor o igual que lambda r, y si lambda es mayor que lambda r. Bien, lambda es un parámetro que representa la flexibilidad de la placa. Me explico, miren. La sección W se puede visualizar conformada por 3 placas. 2 placas horizontales y una placa vertical, ¿no? Casi todas las secciones o perfiles se pueden descomponer en placas. En el caso de la sección W, insisto, se descompone en 3 placas: las alas y el ala. Esta clasificación tiene que ver con un concepto que se llama el pandeo local. El pandeo local es el arrugamiento que pueda presentar la placa cuando ésta se ve sometida a esfuerzos de compresión, ¿no? Tal vez el ejemplo más elemental es el de una lata vacía de leche, ¿no? Se comprime y luego la pared se arruga, se abolla. Ese abollamiento es el pandeo local. La pared es muy delgadita, es incapaz de soportar esfuerzos de compresión. Bien, en el caso de las vigas, están sometidas a momento flector,
del eje neutro hacia arriba, hacia abajo, dependiendo si es momento positivo o negativo. Las fibras van a estar comprimidas o las fibras van a estar traccionadas. Si estamos en una sección crítica del momento positivo, bueno, todas estas fibras están comprimidas, es decir, toda la sección transversal por encima del eje neutro está comprimida, ¿no? Y como está comprimido, entonces esos elementos pueden ser susceptibles a arrugarse, a pandearse localmente, ¿no? A bollarse, como es el término que a veces se usa. La resistencia al abollamiento de la placa depende mucho del espesor de la placa. Si la placa es muy gruesa, entonces la posibilidad del arrugamiento es baja. Pero si la placa es muy delgadita, entonces como que la posibilidad de que se arrugue es mucho más alta. Pero no solamente es función del espesor, sino de un parámetro que más o menos nos da una idea de cuán flexible resulta la placa. Ese parámetro es la relación ancho-espesor. Por ejemplo, para el caso del ALMA, la relación ancho-espesor se llama lambda W, será el término este H entre el espesor de la placa. También se conoce como una relación de aspecto, ¿no? Relación de compacidad, relación ancho-espesor, hay diferentes términos que se podrían usar, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que tengo con respecto al ALMA, ¿no? Y con respecto a las alas, miren, el asunto podría mirarse así. El ALMA, acá, y luego por acá tenemos las alas, las proyecciones de las alas.